Muy buenos días, mi nombre es Cindy Arntzen, soy la directora del programa latinoamericano del Wilson Center. Me complace mucho darles la bienvenida esta mañana a una conversación crucial y de cierto modo inaudita sobre la situación en Nicaragua. Como es bien conocido, la situación de los derechos humanos ha deteriorado profundamente en los últimos meses. Previo a las elecciones presidenciales del noviembre del año pasado, el gobierno de Daniel Ortega encarceló a todos los candidatos de la oposición, junto con líderes estudiantiles, campesinos, reconocidos héroes de la revolución sandinista, empresarios y otras figuras destacadas de la sociedad civil. En las últimas semanas, muchos de estos presos han sido condenados en juicios que carecían de los más mínimos estándares del debido proceso. Y uno, el héroe revolucionario Hugo Torres, murió en la cárcel por falta de atención médica. Dentro de Nicaragua, funcionarios, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, paramilitares y algunos civiles siguen apoyando al gobierno de Ortega, pero otros han dicho basta a las graves violaciones a los derechos humanos. La semana pasada, el embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields, sorprendió a los miembros del Consejo Permanente de esta institución cuando, durante una sesión virtual, lanzó una fuerte crítica de los abusos del régimen, llamándole una dictadura. Fue, de lo que yo sepa, la primera vez que algo semejante ha ocurrido en la historia de la diplomacia en las Américas, o al menos en la historia diplomática de la OEA. Nos sentimos muy honrados de tener a dos ex representantes de sus respectivos gobiernos, los embajadores Arturo McFields de Nicaragua y John Feely de Estados Unidos. Ellos han tenido destacadas carreras diplomáticas y han reflejado los más altos estándares de la ética y la moralidad en su conducta profesional y personal. Arturo McFields fue designado embajador de Nicaragua ante la OEA en el año 2019, después de una carrera no solo en la embajada nicaragüense aquí en Washington, sino en el periodismo. John Feely, un gran amigo y colega, fue anteriormente el subsecretario adjunto para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado y ex embajador de Estados Unidos en Panamá, entre otros cargos. Antes de dar la palabra a estos dos señores invitados, quisiera avisar al público que al final de esta discusión habrá un espacio breve, pero un espacio para un par de preguntas de ustedes. Si quieren enviarnos una pregunta, favor de ponerle en el chat de preguntas en la pantalla que está disponible en la página web del evento por donde nos están viendo. Bueno, muchas gracias, John Feely. Cindy, muchísimas gracias y permíteme decir que es un gran placer estar aquí en el Centro Wilson en vivo otra vez, después de mucho tiempo, en cuadritos, en una pantalla. Aquí estamos en vivo y la verdad es que el tener al embajador McFields en una conversación tan importante realmente merece el momento para estar en vivo. Para los que no saben, posiblemente no saben, el embajador McFields tomó una decisión hace una semana que literalmente cambió su vida. Me imagino que muchos ya saben lo que dijo, han visto Twitter, han visto parte de lo que dijiste, pero sin hablar del por qué, Arturo. Háblanos simplemente en un breve resumen ejecutivo lo que hiciste y dijiste hace exactamente una semana en la OEA. Antes que nada, muchas gracias, Cindy, por tenerme aquí en el Wilson Center. John, también por participar y ser parte de los
interesados en poder comunicar lo que pasa en mi país y sobre todo esta decisión que se tomó, que no fue una decisión fácil, no fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana, porque como lo dije en esa ocasión, denunciar la dictadura de mi país no es fácil, no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Esto tomó desde el día que yo presenté cartas credenciales ante la OEA, ese día yo consideré firmemente dar este discurso, pero todavía tenía algunas luchas internas, sobre todo porque pensaba que tal vez como embajador, al tener un acceso directo al poder, podía tener algún tipo de incidencia que pudiera llevar a la liberación de algunos presos políticos, a buscar tender un puente de diálogo, a tal vez tratar de abrir una puerta de negociación o de entendimiento, pero sin embargo en diferentes ocasiones intenté y me di cuenta que las cosas iban empeorando. Sí, las cosas iban empeorando. E incluso el presidente había hecho una promesa que después de las elecciones iba a haber un gran diálogo nacional. Eso también me generó una pequeña esperanza y yo dije, a lo mejor yo puedo ser parte de esta esperanza que surge de un diálogo nacional, de liberación de presos, pero sin embargo no fue así. No fue posible, no fue posible. Entonces, pero definitivamente hablas de una lucha interna, una lucha psicológica, una lucha emocional. Cuéntanos un poco sobre el miedo que sentía y cuéntanos cómo estás ahora y cómo está tu familia, etcétera, una semana después de la decisión muy importante que cambió tu vida. Es un proceso. Es un proceso, porque por un lado me siento como que si me quitaran un yunque del alma. Puedo respirar. Esa parte no tiene precio, es maravillosa. La otra parte es la parte de la complejidad de qué voy a hacer de mi vida, qué va a ser de la vida de mi familia, la seguridad y el bienestar de mi familia en Nicaragua. Entonces, son sentimientos encontrados y si me pregunta alguien, ¿entonces te arrepentiste? No me arrepiento un solo centímetro de la decisión tomada, porque hay gente que desde la cárcel ha escuchado el mensaje que dimos y han recuperado la esperanza. Incluso el día de ayer se nos informaba que los que están en la cárcel cantaron el himno nacional en protesta. Ellos no saben cómo recuperaron fuerza, pero este es mensaje de esperanza, de que los funcionarios públicos están cansados de tanta crueldad, llegó hasta el chipote. No sé cómo, pero me lo imagino. Sumamente poderoso, o sea, como testimonio francamente, a la valentía que demostraste tú. Ahora, háblanos un poco sobre los por qué. Como mucha gente a lo mejor no saben, Cindy lo mencionó, eras periodista en algún momento, eres de una generación más nueva, más joven, que el mismo presidente y su esposa y los próceres del sandinismo. Pero en cierto sentido tuviste un acceso privilegiado en una cobertura de la primera familia en cierto momento. Entonces, ¿por qué decidiste renunciar? Y más importante para mí, o más para mi curiosidad, ¿por qué ahora? Porque hay muchos que miran y dicen, hombre, es que desde abril 18, si uno quiere poner un punto en la cronología y comenzar allá, pero se puede remontar hasta años antes. El pacto con Arnaldo Alemán, muchas cosas de corrupción, la primera familia enriqueciéndose. O sea, aunque los Ortega han intentado reprimir la prensa, mucha información ha salido gracias a muchos valientes nicaragüenses en la prensa, en medios sociales, etcétera. Entonces, cuéntanos por qué en este momento decidiste renunciar, desertar el régimen y llamarlo dictadura. Como dijiste tú, era un proceso. Háblanos un poco sobre ese proceso. 2018. En 2018 yo era el agregado de prensa de la Embajada de Nicaragua en Washington, bajo el liderazgo del embajador Campbell. Esos días de 2018 yo no
no tomaba la palabra para defender Nicaragua, hacía algunos trabajos meramente de oficina, pero ese 2018 inquietó a todo el sistema de gobierno sandinista. De verdad. Lo inquietó. Ah, Pero que de ahí ustedes recordarán que un alto funcionario del Poder Judicial también posteriormente renunció. claro que sí. Pero y también una funcionaria del Banco Central. Había que trabajaba. había varios. Sí, entonces inquietó a mucha gente. Sin embargo, nosotros los que estábamos aquí en Estados Unidos, en Washington, teníamos inquietudes, tuvimos reuniones, pero en ese momento de confusión se nos dijo, tranquilo, no pasa nada. Es simplemente la derecha que está queriendo destruir al legítimo gobierno de Nicaragua. Y se nos dijo todos los días, era el adoctrinamiento. Repitan la consigna, es la derecha que quiere destruir a un gobierno La línea legítimo. oficial era la derecha Eso era. extrema y no tenía nada que ver con las expresiones genuinas de los No. estudiantes, de los alumnos. El discurso era uno. Sí. La derecha quiere destruir a un gobierno legítimo. Ujú. Y nosotros tenemos que defender a un gobierno constitucional. Porque ustedes creen que este es un gobierno constitucional o no. Entonces hubo todo un tratamiento de lavado de cerebro probablemente. Y también que en esos momentos fueron de gran confusión a todos los niveles. Incluso en altas esferas. No puedo dar nombres porque siempre es delicado. Algún día voy a decirlo. Pero hubieron cuestionamientos que decían, mira lo que está pasando. A mí por lo menos en 2018... Ujú. Vuelvo a la crisis moral. Es una crisis moral. Cuando murió Ángel Gaona, Ujú. el periodista, no sé si lo recuerdan, eso fue para mí un golpe duro. Yo llamé inmediatamente al embajador Campbell. ¿Lo conociste? ¿Lo conociste? Conocí a algunas personas relacionadas con él, Muy bien. pero era periodista. Ujú. Cuando se trata de periodismo no necesitas conocerlo, somos de la misma sangre. Es una fraternidad. Sí. Entonces, cuando él murió, yo llamé al embajador Campbell y le dije, ¿qué está pasando? Se murió Ángel Gaona y lo pasaron en vivo, todo eso. Pero después se me explicó, tranquilo, Ángel Gaona incluso es sandinista, es simpatizante. Quienes lo mataron probablemente hayan sido los mismos que estaban ahí protestando, porque son gente que quiere destruir al gobierno legítimamente Los electo. derechistas. Los derechistas financiados por la CIA y por el imperio. Sí. Incluso, mucha gente ha dicho que yo tengo una maleta llena de reales y que yo también soy financiado por el imperio y por la CIA. Pero quiero decirles que la única silla que tengo es una silla de madera vieja en mi casa y que la única maleta que tengo es una maleta de esperanzas y sueños y que el único apoyo financiero que recibo es el de mi esposa, que es la que me está manteniendo, y el de mi iglesia, la iglesia aquí en Washington, la iglesia Zion Baptist Church, que es una iglesia afroamericana, que ellos son los que me están ayudando a pagar algunas cosas pues, que necesito. Pero no existe esa narrativa de la CIA y el imperio. Es bien recurrente cuando estás dentro del Estado, Ujú. porque vivís como en una burbuja. Ujú. Y entonces el 18, el régimen, la línea oficial, te instruyó, te dijo, tranquilo. Tranquilo. Ok, Incluso el diálogo, vino el diálogo y mira, ya estamos dialogando. dialogando, eso está bien, todo pasa normal. Todo pasó está nada normal, aquí. no pasó nada. Ok, entonces luego los encarcelamientos, especialmente cuando comienza la campaña presidencial y comenzaste, me imagino, como observador agudo de lo que pasa en tu país, lo que pasaba con los que estaban en la oposición. Cuéntame cómo estabas tú, tu forma de pensar cuando viste los primeros candidatos encarcelados. Cada vez que sucede algo como la expulsión del nuncio, eso fue inquieta, son golpes al hígado, a la moral de los nicaragüenses, porque los nicaragüenses somos gente de fe y somos gente de paz. Nosotros no somos gente que avala la tortura. El nicaragüense no es así, o sea, somos gente bien de fe, tranquila. Entonces, Sin embargo, sabemos que hay Sí. mucha tortura. claro, pero eso es lo que tiene cansado a los funcionarios de gobierno. En los pasillos, en los corredores, te dicen, funcionarios civiles y militares de alto rango y de mediano rango, te lo dicen. No lo dicen ante una cámara, no lo dicen en un consejo permanente de la OEA, pero te lo dicen. Y ahorita ha habido
Hay más, entonces. Hay muchos más. Hay muchos más. Hay Y no muchos queremos, más. y obviamente queremos proteger a gente que todavía está allá y no vamos a mencionar nombres. Pero cuéntame, cuando tú me dices de altos niveles del gobierno, háblame, precisamente un poco sin dar nombres, ¿quién más o menos, de qué nivel de gente estamos hablando? No, me estamos hablando de niveles, de niveles ministeriales, Ah, así es. ¿en serio? Niveles altos, también niveles medios, gente humilde, gente sencilla Sí. que cree en el proyecto. Mm. Hay que recordar algo, incluso la empresa privada creyó en el proyecto de un modelo de alianza tripartita, gobiernos, empresarios, trabajadores. No va a haber confiscación, no va a haber violaciones a los derechos humanos, no va a haber encarcelamientos. Y cada vez que la gente del país se pone inquieta, surgen promesas como esa. Promesas como un gran diálogo después de las elecciones y toda la gente se calma y empieza a recuperar la fe. Siempre que la gente se inquieta, viene una promesa. Vamos a construir un canal en el que todos vamos a salir de la pobreza y vamos a ser felices. Pero eso, Arturo, sugiere que el mismo presidente, su vicepresidenta y los altos mandatorios del régimen tienen un control bastante fuerte sobre la población. Si ellos pueden tomar la rienda y cuando los ánimos se ponen muy agresivos en la calle, calmar la gente con cierta promesa, con la idea de un diálogo o algo así, eso quiere decir que están tocando el teclado, digamos, de las emociones del pueblo con sutileza y con realmente adestramiento. Cuéntame de los mecanismos de control que manejan los Ortega en este momento para que no haya pasado un fracaso total y una caída del gobierno desde adentro, porque lo que me dices es que hay mucha descontento, o sea, mucha gente que anda incómoda, que no están contenta y sin embargo ellos siguen en control. Háblame de las herramientas de control que ellos tienen. Bueno, algunas cosas a mí me preocupa estar comentando por mi propia seguridad. ¿Cómo no? No me gustaría comentar, pero sí. Hay que privilegiar la seguridad Sí, sobre todo. pero sí creo que en el Estado hay miles de trabajadores buenos, gente honesta, gente decente, que ustedes los ven que llenan la plaza y se ponen la camiseta. Lo hacen porque tienen que repetir consignas, llenar plazas, gritar y todo, pero hay gente buena, gente honesta, gente proba. En mi caso, yo renuncié porque, como le decía a alguien, porque yo soy palmado, no tengo yates, no tengo latifundios, no tengo nada. De hecho, eso es lo que a veces me preocupa, pero me siento bien porque tengo la conciencia tranquila. Otra gente que me ha dicho que se siente inquieta, ¿por qué no renuncia? Porque tienen propiedades, tienen carros, tienen negocios, tienen fincas, tienen haciendas. Entonces, aunque de momentos la conciencia les inquiete, como a mí, no pueden renunciar porque el beneficio económico es enorme. Son grandes latifundistas. Gente que vive bien allá. Entonces, aunque a veces te digan que quieran renunciar, no renuncian por las prebendas. Y muchos están renunciando, pero les dicen, ok, si te vas calladito, te quedas con todas tus prebendas. Entonces están renunciando. Solo les voy a decir algo porque yo no quiero ser el que denuncia a las personas que lo están haciendo. Solo tienen que leer la Gaceta. Ajá. Todas las semanas léanla, ahí están los nombres de la gente que se va calladita. Sí. Se van calladita, entonces, pero yo creo que no se trata tanto de odio hacia el gobierno, de odio hacia el presidente, sino que un llamado a tener humanidad, un llamado a tener corazón, un llamado a liberar a los presos, porque en mi caso, yo como diplomático trataba de comunicar, de construir puentes, pero cuando a mí me dijeron, Tamara Dávila, vi su historia, vi su testimonio, tiene 5 años esta muchacha, la hija de ella tiene 5 años, mi hija tiene 5 años. Obvio. Y entonces cuando yo veo su historia, su testimonio, que dicen 9 meses sin ver a su hija, sin poderla abrazar, yo dije, buscando el manual y los comunicados diarios que nos pasan, sí. ¿Cómo puedo defender esto? ¿Cómo puedo defender esto? Como ser humano, no como oficial, pero como padre. Como padre de una niña de 5 años. ¿Cómo voy a defender que Miguel Mora, amigo periodista que estudió en el Loyola como yo, que estudió en la Universidad de los Jesuitas como yo, cómo voy a defender que tiene un hijo con discapacidad? Oigan esto, un hijo con discapacidad
y no lo puede ver y no lo puede abrazar. Ujú. ¿Qué ideología puede defender esto? Yo tuiteaba esta mañana algo y decía, los derechos humanos no son de izquierda y no son de derecha. Los derechos humanos son de humanos para garantizar el bienestar, la integridad. Y son Y universales. son universales. Entonces, hay cosas que chocaban y les voy a decir algo. Hay gente que tiene una lucha moral, espiritual. Yo la tuve por largo, largo tiempo y yo la expresaba al nivel que podía. Pero cuando hace 5 meses yo ya dejé de hablar con funcionarios de mediano rango, hace 5 meses mi comunicación diaria era con Rosario. Ujú. Entonces yo siempre trataba de comunicar algo positivo, algo proactivo y decirle, pero podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, pero había algo ahí que no gustaba y es el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos y la liberación de los presos es vista como que bajo sospecha. Entonces cuando yo tenía un comentario así, me caían como 10 funcionarios, me llamaban por teléfono y me decían, dice la compañera que qué te pasa, que si estás vendido al imperio. Después me llamaba otro funcionario de rango medio, dice que qué te pasa, que estás vendido al imperio. Luego me llamaba otro, pero si ya me lo dijeron el mensaje, es una especie de guerra psicológica para aplacar esa inquietud moral que vos tenés. Y sin embargo, hablando precisamente de la compañera, de la vicepresidenta de Rosario Murillo, ella en su discurso formal o en su discurso hasta informal, cuando está frente a gente, cuando está haciendo campaña, cuando está en la televisión, habla de amor, habla de derechos humanos, habla de la necesidad de comprenderse como sociedad. Entonces, ¿a qué se debe la hipocresía, francamente, por lo que tú estás relatando en este momento, de que ella ve los derechos humanos con suspicacia, que ella en su diálogo formal, ¿crees que es una forma de engañar al pueblo? Sobre lo que ella piensa, no lo sé porque no tengo esa capacidad de discernimiento, esa parte se Entiendo. la dejo a Dios, pero sí creo de que el pueblo está cansado de esa narrativa porque se encuentra con una realidad tan grande, tan dolorosa, que vos ya no la, como yo dije, no puedo defender lo indefendible. Hay Y, cosas que rozan el límite de la moral nicaragüense. Somos un pueblo de paz y de verdad lo somos, y muchos funcionarios públicos están cansados, están cansados. yo me imagino que los que tienen que reprimir están cansados también. Muchos uniformados, no todos los Sí, sí, al final de cuentas, los uniformados, las tropas del ejército y los policías son nica también. Y yo me sí, imagino que sí. para ellos tiene que haber un desgaste moral, un desgaste hasta físico, a reprimir tanto. Gracias por decir eso. Yo insisto, en el Estado, es cierto que hay gente que ha puesto a un lado sus principios como le dije, por las grandes prebendas que tienen, pero hay gente honesta. Hay policías y gente en la cárcel que tiene la voluntad de leerle la Biblia al que está preso, de Imagínate. compartirle una palabra de ánimo, de decirle, no te aflijas, Dios te ama, no te preocupes, tus familiares me dijeron que todo está bien. Y es así como se ha filtrado información del estado de los Mira presos. tú, mira. Pero lo hacen los mismos que están adentro, porque no todos son malos, no todos son malos. Y la gente ve que alguien está ahí sufriendo sin sábana en la noche a oscuras. O que, por ejemplo, son recluidos en cuartos oscuros. O enfermos, como el pobre Arturo Cruz, como los que sacaron al final de varios meses, pero están en sus casas, en casa por cárcel, pero están sufriendo de enfermedades muy graves y no han podido conseguir la atención médica que la situación de ellos se requiere. Háblame un poco de, vamos a expandir el panorama aquí un poco, y háblame del régimen y sus relaciones internacionales. ¿Cuán importante es la relación que Nicaragua mantiene con Rusia, primero, luego Venezuela, Irán y Venezuela? Yo creo que muchos de nuestros televidentes y radio oyentes tienen interés en saber cómo se mantiene este gobierno un control tan fuerte cuando la economía no está dando y sabemos que ellos no están recaudando todo lo que gastan
en represión simplemente por los impuestos sobre los nicaragüenses. Hay mucha ayuda desde el exterior. Entonces, háblanos un poco sobre los aliados internacionales de Nicaragua. Bueno, yo era el embajador ante la OEA, así que no manejo todo el espectro, pero lo poco que manejo es que las relaciones más cercanas de siempre, históricas, de primer plano, es Cuba y Venezuela. Cuba. Cuba y Venezuela son las relaciones de siempre, relaciones que no han variado. Y luego están relaciones que trascienden más allá, como la relación con Irán, y ahora con la relación con China. Tendría que hacer otro espacio para hablar de ese tipo de cosas porque son temas muy complejos. Por ejemplo, la relación con Rusia es una relación muy compleja, pero ¿Hay una presencia fuerte de los rusos en Nicaragua? hay una relación diplomática con todos estos países que es guardada bajo mucho secreto. No todo el mundo tiene acceso a saber estas cosas, pero la relación con Pero, China... por ejemplo, todo el mundo sabe que hay un edificio enorme que es la embajada rusa, ¿verdad? Sí, sí. Son relaciones importantes ¿Y para qué ellos. piensa la gente? ¿Qué piensa la gente de la calle, o sea, de esa relación? En el caso de Rusia, lo que la gente ve, la gente común, es la ayuda en donaciones de trigo para comprar pan, para la harina, para eso. Eso es lo que la gente ve. Por supuesto. Ya es el lado visible de la cooperación. Ya abordar otros temas, como te digo, sería otro foro aparte, ya otros temas de cooperación que no vemos. Pero la cara visible es la donación de trigo y la donación de buses. Okay. Esa es la parte más visible. ¿Y los chinos? Y los chinos es una relación nueva que la cuidan mucho y procuran que se mantenga al más alto nivel. De hecho, es la relación más importante que tenemos ahorita como país, ¿verdad? Pero la manejan con mucho cuidado. No es algo que van a compartir con todo el mundo, pero lo manejan con mucho, mucho cuidado. Y es la relación más importante que se tiene, pues, como país. Pues. Sí, sí. Y otra vez, el hombre común y corriente en la calle, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que percibe él de esa relación que se mantiene con hermetismo oficial? Sí, pero sí. ¿hay presencia en la calle? ¿Hay obras? ¿Hay infraestructura? ¿Hay cosas así? ¿O simplemente es sabido que, bueno, el comandante y la compañera tienen una relación especial con los chinos? No tenemos, en cuanto a los récords que tenemos en nuestro país, solo lo que se ha visto, que es una relación que tiene unos cuantos meses. Entonces no se han visto cosas, se han anunciado un par de cooperaciones por aquí, por allá, pero es una relación que yo diría está en pañales todavía. Okay. Está en pañales. Hay que recordar que Nicaragua tuvo una relación por años con Taiwán. Por supuesto. Entonces eso ahí está. Y el gobierno tuvo esa relación. Así que este es un proceso paulatino de acercamiento con China que se maneja con mucho hermetismo, pero que todavía yo diría que está en pañales. En pañales, entiendo. Hablemos de la relación que es muy adulta, Cuba-Venezuela. Es una relación de primer plano. Esa no la maneja Cancillería. Se mantiene de primer plano. De verdad. Es una relación así, no. ¿Y quiénes son los interlocutores? ¿El mismo presidente con Nicolás Maduro? Sí, es una relación que se maneja a ese nivel. Eso no es a otro nivel. Aunque hayan embajadas y todo, es una relación que es cuidada con mucho celo. Entonces, no es algo que... ¿Y tú como embajador, cuando fungías como embajador ante la OEA, recibía instrucciones de parte de Managua diciendo que era necesario apoyar a los amigos Cuba-Venezuela en ciertas áreas? ¿Cómo era la comunicación sobre esa relación de primer plano? Con el caso de China, pues una comunicación que era bueno fomentarla, tener ese acercamiento. Con el caso de Cuba y Venezuela, pues, como le dije, era una relación que se sabía que eran amigos, pero que era como una relación muy delicada. A mí,
me gustaría que de algún modo habláramos del tema de los presos políticos. Ese es un tema que a mí me interesa mucho, pero... Desde luego. No, y vamos a tener tiempo para Sí. eso. Es más, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de ver si algunos de ustedes tienen alguna pregunta y quizás quieren hablar, pero yo tengo esto de los Perfecto. presos políticos, yo tengo esto. Y el otro Antes tema... de terminar, y definitivamente antes de terminar, vamos a alcanzar ese tema. Pero primero, vamos a ver qué piensan nuestros televidentes y la gente que Sí. nos acompaña esta mañana. Cindy, is there anybody? ¿Hay alguien Pero que...? hay preguntas. Hay preguntas, pero ustedes pueden seguir perfectamente. Unos 5 minutos más. Ok, y después perfecto. hacemos Entonces algo. vamos con la maestra. Entonces hablemos un momento, Arturo, de los presos políticos. Gracias. Hablemos de los presos políticos y de qué implica para el futuro del régimen. Cuando un gobierno comienza a encarcelar a gran escala a su gente, muchas veces eso representa el comienzo del fin. En otros casos, como era la Unión Soviética, mantuvieron por décadas manadas, poblaciones enormes de reos políticos. ¿Cómo es la situación en Nicaragua? Bueno, en mi caso, el tema que más me apasiona no es tanto la relación de Rusia con China y todo eso, porque no fue mi ámbito de... Ujú, Sí, entiendo. sí tuve algunos acercamientos con China, pero bien protocolarios, bien superficiales, por decirlo así. Pero el tema de los presos políticos, para mí es el corazón del pueblo nicaragüense. Porque si el gobierno pudiera decir, vamos a liberar a unos cuantos presos, yo aseguro que eso ayudaría a cambiar la percepción de crueldad. Eso ha golpeado al pueblo. Los presos políticos ha estremecido el alma de la Y gente. el régimen se ve cruel, Entonces, créeme. yo no sé hasta qué punto va a haber un cambio, pero yo siempre que puedo digo, lo que más pido, bienestar para los que están presos, que los dejen salir, esperanza para los que están allá. Y para los que vienen huyendo acá a Estados Unidos, yo lo que pido es que les den un TPS de esperanza para los que vienen aquí huyendo, porque no es justo que los miles de nicaragüenses que vienen huyendo del régimen de terror y violencia de Nicaragua sigan sufriendo escondidos en Estados Unidos. Debemos aclarar que TPS es un estatus muy especial aquí en Estados Unidos, donde una población designada por el Ejecutivo, no tiene que pasar por el Congreso, el Ejecutivo puede decidir, dadas las circunstancias en su país natal, ellos están aquí y tienen permiso de trabajar. Eso es siempre, y permiso de quedarse aquí legalmente protegido por las leyes americanas. Es muy importante TPS, es un tema muy reñido, hay muchos que obviamente lo oponen en Estados Unidos, pero tú estás reclamando en este momento para que haya una TPS. Mi llamado es un TPS un TPS de la esperanza, que la gente que viene huyendo del régimen de mi país pueda trabajar, pueda tener paz por un momento, aunque sea este lugar a veces complejo como entran, pero que se les dé la oportunidad a los nicaragüenses de trabajar decentemente, de aportar con sus impuestos y poder tener un pedacito de esperanza en este país. Así que lo que yo más pido es esperanza para los que están en Nicaragua. Déjenlos salir a todos, por favor. Nada cuesta. El liberar a los presos políticos no debilita al gobierno. El liberar a los presos políticos le da un toque de humanidad a ese gobierno tan firme y duro y doloroso en su trato con la gente. Esperanza para los de allá, para los 177. Y esperanza para los de acá, los que vienen huyendo con sus niños, con su familia, que mueren en camiones, que mueren al cruzar el río. Denles esperanza acá. Denles un TPS humanitario, que no sigan sufriendo los nicaragüenses aquí escondidos en Estados Unidos. Hay gente en la comunidad que nos ha expresado, decilo, ya que estás ahí en los medios, decilo, no nos interesa que hables tanto de otras cosas, habla de los presos y que por favor se nos dé un TPS porque estamos con miedo aquí, con miedo de regresar allá y no tenemos esperanza. Así que yo hoy, mi clamor es libertad para los que están sufriendo tratos degradantes, trato cruel e inhumano en las cárceles del Chipote. Eso es allá en Nicaragua. Esperanza para ellos y esperanza para los que están aquí escondidos y también siguen sufriendo porque no pueden ganarse el pan nuestro de cada día. Desde luego, no. ¿Y cómo piensas, Arturo, o mejor decir, cuál debe ser la postura de la comunidad internacional? Ya has señalado TPS, Temporary Protected Status,
que es un reclamo. Y ya sabes, por cierto, que aquí en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, tiene Nicaragua, la oposición en Nicaragua, tiene muchos amigos, gente bipartidista, gente de la talla del senador Rubio por los republicanos y el senador Menéndez por los demócratas. Hay realmente una conciencia en el Congreso y también en el Ejecutivo, en el Departamento de Estado y en el Consejo Nacional de Seguridad, de que el régimen orteguista se ha vuelto una dictadura. Ya no hay ni la mera pues, fantasía de que sea una democracia. Entonces, ¿cuál debe ser la postura de otros países? No Estados Unidos, pero otros países latinos. Bueno, yo he dicho que los países grandes de Latinoamérica, los países que tienen democracias robustas y que sus países tienen un liderazgo histórico, tienen la obligación moral de solidarizarse con Nicaragua. Me refiero que no se vale que estos países grandes en la OEA guarden silencio. No se vale que bajen la cabeza y que digan, tenemos principio de no injerencia. No se trata de principio de no injerencia, se trata de tu defensa de los derechos humanos de la gente que está sufriendo. Y ustedes lo saben, ellos lo saben, yo no me gusta personalizar las cosas, pero hay países que son democracias robustas, democracias grandes, países petroleros, y que bien podrían alzar su voz por la gente de Nicaragua. Y lo que hacen es esconderse debajo de la mesa. No se vale. Y sin señalar los países, ¿por qué crees tú que ellos se están escondiendo en este momento del destino cuando, en tu opinión, deben estar allá presenciándose, voceando para que la democracia vuelva a Nicaragua? No podría decir exactamente los detalles, pero creo que las cosas malas suceden cuando la gente buena calla. Las cosas malas suceden cuando la gente buena calla. Y ese es el problema que estamos viendo en la OEA, que los países grandes, con tradición democrática sólida y de derechos humanos, están callando. Y este silencio les hace cómplices. No se vale decir no injerencia. La gente de sus países ya no lo cree eso. No cree en esa narrativa. Y la gente de afuera no la cree tampoco. Así que nosotros hablamos a esos países que son grandes países y que han lucido chiquitos ante la tragedia que sufre Nicaragua. Qué lástima, qué lástima. Winston Churchill, el famoso estadista y primer ministro de Gran Bretaña, una vez dijo que todo lo que se requiere el mal en este mundo para prosperar es que los hombres buenos se callen. Exactamente lo que acaba de decir el embajador Arturo McDaniel. Cindy, do we have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta? Preguntas. Bueno, entonces voy a comenzar con dos. La primera de Cristina Hernández para el embajador McFields. Tal vez una pregunta un poco injusta, pero pregunta, ¿has pensado en formar alguna iniciativa para motivar a los funcionarios públicos a dejar sus puestos? Por ejemplo, una fundación que puede dar apoyo financiero temporal, información sobre el asilo político, apoyo moral, etc. Bueno, pregunta número 1. 2, y voy traduciendo de Tiziano Breda, el responsable del International Crisis Group para Centroamérica. ¿Por qué piensas que Daniel Ortega está dejando a Rosario Murillo liderar la política exterior de Nicaragua cuando está causando un aislamiento del país, un aislamiento mayor y más rápido del país? ¿Es por razones personales, porque está de la misma línea, alguna otra explicación? Entonces, comencemos con estos dos. Bueno, en cuanto a la iniciativa para funcionarios, no sabría qué decir. Como dije, mis dos planteamientos son bien claros. Yo no propago odio hacia los Ortega Murillo, yo no propago odio hacia otros funcionarios de este lado, de aquel lado. Mi planteamiento fundamental son dos. Esperanza para los que están presos allá y se están pudriendo en una cárcel. Eso no tiene perdón de Dios.
y esperanza para los que están aquí, cruzando el río, mueren. Toda la semana están muriendo nicaragüenses cruzando el río y cuando llegan a Estados Unidos se esconden porque no tienen un permiso de trabajo. Mi clamor es un TPS de esperanza para esos nicaragüenses. Por favor, ya sufrieron demasiado en Nicaragua, no los regresen, no lo hagan esa tortura, permítanles trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente con un TPS de esperanza. Sobre la otra pregunta, que por qué Rosario lidera la política exterior de mi país y por qué lidera casi todo en mi país, no lo sé, porque no lo sé. Eso es algo que solo lo saben. Bueno, es interesante. Hay algunos comentaristas internacionales que han dicho, que han sugerido, y yo no tengo ninguna información al respecto, pero que el presidente Daniel Ortega está enfermo y que ella ha llevado la batuta, digamos, en los últimos años, precisamente porque él se ha debilitado. Arturo, ¿notaste algo de eso para quizás sustanciar ese alegato que hemos escuchado? Pues fíjate que la última vez que yo hablé con el comandante fue cuando era periodista. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Fui a su casa, que fue en el año 2006. Ah, no, pero mucho tiempo, entonces. 2006. Desde esa vez, yo nunca he vuelto a hablar con él. Pero hablas con Rosario. Hablaba. Habla. Mi única interlocución era con Rosario, era una interlocución fluida. Y ella lo que me decía es, sobre este tema particular, el comandante pregunta tal cosa. Entonces yo preparaba un informe pues, sobre la inquietud que tenía el comandante, pero nunca hablé directamente con él. Nunca. Sin embargo, eso habla mucho de la pregunta que hizo nuestra amiga ahí mirándonos, que el embajador de Nicaragua ante la OEA, uno de los puestos diplomáticos más importantes de tu país, y la interlocutora es la primera dama, no el comandante. Ella obviamente utilizando el nombre del comandante, que él quiere saber esto sobre este punto en particular, etcétera, etcétera. Pero la persona con quien tú hablabas en tu puesto, un puesto de confianza, un puesto muy alto, era ella. Eso habla mucho sobre el poder que ella maneja en ese gobierno. ¿Qué más tenemos, Cindy? Bueno, tenemos varias y vamos rápido. Algo general que voy a combinar de Amanda Burgess dice ¿qué se necesita para avanzar y restaurar los derechos humanos del pueblo de Nicaragua? Y está relacionado a una pregunta de Cecilia Sánchez, ex diplomática nicaragüense y en el Business School de Miami. ¿Qué se puede hacer desde afuera para apoyar a aquellos que están de rehenes de miedo dentro de Nicaragua? Yo creo que estas dos preguntas están relacionadas y, bueno, dejamos así. Bueno, para lograr un cambio en mi país concreto y firme e irreversible, se necesitan tres cosas: unidad, unidad y unidad. Mientras se sigan devorando en la oposición los unos a los otros, el gobierno va a permanecer por 1000 años ahí. La falta de unidad, los egos personales, las luchas de poder intestinas entre la oposición, es lo que verdaderamente sostienen el poder al actual régimen en mi país. Yo digo que mientras no logremos superar esa tristeza humana de la falta de unidad, nunca se va a lograr nada. Mucha gente incluso ahora está hablando mal de mí y todo, y no mucha gente, algunos. Entonces yo les digo, miren, tranquilos, no pierdan el sueño. Yo no estoy interesado en meterme ahí a la política, los dejo que estén tranquilos en lo suyo. Si yo puedo contribuir con esperanza, con una palabra, siendo interlocutor de algún mensaje positivo, yo lo hago. Pero tranquilos, no pierdan el sueño, no estoy enfermo con cosas políticas, así que los dejo tranquilos. Sí. Pero como les dije, el problema fundamental, los clavos o los tornillos que mantienen al actual régimen en el poder, se llama la falta de unidad en la oposición. Esos son los tornillos, los únicos, ni siquiera los paramilitares. El tornillo que mantiene ahí a ese gobierno en el poder es la falta de unidad. Y ellos lo saben, y por eso siempre
siembran el germen de unidad, de desunidad, aplica para Nicaragua y para otros países. No voy a decir nombres, pero es obvio que en otros países ha funcionado exitosamente eso. Pero volviendo al tema que hablamos un poco antes, que hay un manejo de las herramientas como el miedo o la desunidad, la falta de unidad, que maneja con bastante destreza el gobierno. Cindy. Bueno, entonces voy a combinar 3 preguntas. Agradezco la mucho última. al público pues por la presión del tiempo. Tercera vez vencida. Sí, pero agradezco realmente al público por tanto interés. De Jaime Pasquier diciendo que su papá era embajador de Nicaragua en Ginebra, se retiró, renunció en el 82, diciendo que los sandinistas eran totalitarios, cruel. ¿Por qué tomó a usted tanto tiempo para salir? Bueno, eso. Y combinando un poco 2 preguntas, una de Alan Riding, agradezco mucho a Alan, fue corresponsal del New York Times en Nicaragua al momento de la revolución. Entonces cubrió en terreno todo esto, algunos de nosotros con este kilometraje de esa época. Exactamente. Dice o pregunta, ¿usted cree que el pueblo de Nicaragua considera que Daniel Ortega es todavía sandinista? Si tantos sandinistas lo han denunciado, ¿qué queda de la revolución sandinista? Y está relacionado a una pregunta de Kenneth Coleman, un politólogo jubilado. Dicen, los nicaragüenses están preocupados por la posibilidad de otra dinastía familiar. Está combinado con, ¿por qué tanto tiempo? ¿Usted demoró tanto tiempo? ¿Y qué queda pues del sandinismo? ¿Cómo ve? ¿Hay temor de otra dinastía de los Ortegas, de su esposa, sus hijos, etcétera? Algunas son preguntas muy complejas. Sí. ¿Por qué tanto tiempo? Sí, creo que esa es la pregunta que tiene a la oposición como la tiene. En vez de acoger al que viene y dice, yo estoy harto de esta dictadura, yo ya no voy a aguantar esto, yo voy a hablar lo que tengo que hablar y yo voy a ser un factor de esperanza. Entonces, ese tipo de preguntas nos mantiene divididos. Y es lo que digo, por eso es que ellos están atornillados en el poder, pero no es por los paramilitares, es por la falta de unidad, por la falta de propuestas coherentes. Por eso es que nunca la oposición logra presentar un plan que sea atractivo a la población, porque hay una lucha de egos que debe de ser bajada al más bajo nivel y la esperanza, la unidad, la congruencia debe de ser lo que impulse. Como yo dije, yo lo que quiero hacer es apoyar la liberación de los presos para la esperanza de los que están allá y apoyar a los que vienen aquí, porque se sufre mucho cuando vienen aquí todos estos migrantes y vienen aquí a esconderse. Y se quedan en la sombra. Igual como estaban allá. Sí. Sufridos, discriminados, maltratados, y vienen aquí y continúa su calvario. Entonces, esperanza para los 177, ayuden con TPS a los que están acá y eso es lo que yo he llamado. Yo creo que la gente que dice, porque hasta ahora no tienen idea del sacrificio familiar que uno tiene que pasar, poner en riesgo la vida de uno y de su familia. No es solo renunciar y dar un discurso bonito. Esto es una decisión muy fuerte, muy compleja, que tiene repercusiones para mi núcleo, para la familia que tengo allá, mis hermanos. O sea, no es así nomás. ¿Tiene miedo por los hermanos? Yo tengo miedo de mi situación acá, de mis hermanos allá, porque soy un ser humano, no soy de hierro. Y lo otro es que por eso mismo yo no le conté a nadie de esta decisión. Yo no le conté a nadie. ¿Y tu esposa? Porque sí, solo a mi esposa, por supuesto. Es una decisión familiar. ¿Cómo no? Porque yo sabía que si alguien en mi país sabía de esto, lo estaba metiendo en problemas. Lo iban a delatar. Delatar es lo más suave que hubiera pasado. Pero estoy metiéndolos en problemas. Así que estas decisiones son decisiones personales. Y yo dije algo, a mí no me importa lo que diga la gente. A mí me importa poderme ver al espejo en la mañana y decir, estoy bien, mis manos no están llenas de sangre, mi cartera no está llena de billetes, no tengo yate, no tengo latifundio, no tengo sangre en mis manos, no he torturado, no he matado. Puedo verme al espejo y decir, alcé la voz por los que están siendo torturados. Alcé la voz por los que no tienen voz.
y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me presta la vida y en eso estoy. Pero la decisión fue una decisión personal, familiar, que acabó siendo una bendición para mucha gente que había tirado la toalla. Sí. Antes de que terminemos aquí, el sandinismo. ¿Queda o no queda? ¿Cuál es el futuro del régimen? Es que el sandinismo está sustentado en una narrativa de héroes, de canciones, de romanticismo. Claro. En países como España hay muchos que son románticos, enamorados de la revolución. Incluso alguien me hizo una entrevista el otro día y sentí que me hizo un titular un poco malicioso. Y yo dije, entiendo. Pero está bien. Pero es por eso, porque se sustenta de una narrativa de los héroes, la revolución. Todo lo que era la guerrilla. La guerrilla, los intelectuales del pasado. ¿Pero eso existe hoy día? Existen vestigios. En vestigios. Existen vestigios, pero aún tienen su impacto en la memoria histórica, emocional de la gente más humilde y sencilla del pueblo. Todavía cala la música del 19 de julio, la vigilia, el día antes del 19 de julio. Sí. Y ese elemento es un elemento que ayuda a mantener cohesionada la base. Porque si vos te alejas del sandinismo, perdés tu razón de ser. Ya no tenés héroes, ya no tenés 19 de julio. ¿Qué vas a hacer? Es como salirse de una creencia religiosa. Lo perdés todo si te salís de ahí. Entonces, hay gente buena que se sustenta en esos recuerdos, en esas tradiciones y sigue ahí. Pero para mí, lo que ha pasado de los presos políticos es el tema que ha permitido que muchos despertemos de ese sueño. Sí. Es un tema muy duro, es un tema muy duro. No es algo que la gente está así como bien conforme, no están conforme. Sí. Ha golpeado, no porque estén presos, porque todavía la retórica y el discurso podés tratar de dorar la píldora, decimos, o de camuflar. ¿Cómo no? Pero el trato cruel e inhumano y degradante es lo que demuestra que está en bancarrota. Violando las reglas de Mandela. Esa parte es el punto flaco de todo este proceso. Si ellos tuvieran un gesto humanitario y dijeran, por el amor de Dios, vamos a liberarlos, eso ayudaría mucho, que lo suelten, porque todos son inocentes. Bueno, vamos a tener que dejarlo allá, Arturo, sí. Porque ya nos ha acabado el tiempo. Has hablado con una franqueza y una valentía que realmente vemos muy pocas veces en la vida pública. Muchas veces los diplomáticos, los embajadores como nosotros, solemos hablar con palabras más de política. Tú has hablado con palabras muy humanas, muy genuinas. Por eso te agradezco mucho. Cindy, gracias por esta oportunidad. Gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio.